está, como les digo, lleno de sorpresas. Es un ejemplo de la arquitectura del porfiriato, de esta arquitectura europea con muchas influencias, aunque aquí predomina lo francés, pero vamos a ver adentro otras influencias también. Y aquí se dice que hubo múltiples fiestas de la aristocracia mexicana de la época de Porfirio. Aquí vino él con su esposa, Carmelita Romero Rubio, que ella nació en la casa que está aquí, que también es una joya. Aquí creció y dicen que ellos venían aquí a las fiestas que se hacían constantemente para la aristocracia mexicana. Obviamente todo esto cambió con la Revolución Mexicana. Los aristócratas se van, se cambian, se mueven a otras colonias y estos lugares empiezan a decaer en cierto modo. Lo que yo entiendo es que el palacio estuvo en, ¿cómo se dice? Cuando se lo están peleando en litigio, cuando el dueño original adquiere una deuda tremenda frente a otra persona y finalmente lo pierde. Esta persona de apellido Hinojosa se lo hereda a su hija. La hija tiene más de 90 años y todavía vive y ella es la dueña original. Pero cuando los judíos venían aquí, desde 1925 hasta 1945, en unos años de ahí, la renta la tenían que ir a depositar al juzgado, porque estaba la casa en litigio. Entonces, bueno, esas son algunas de las anécdotas. Vamos a subir y antes de subir quiero que piensen que este pasillo en una época fue mucho más angosto porque lo convirtieron en accesorias. Había tienditas, misceláneas, una tortería. Incluso el techo no era tan alto porque se dividió en una época para la enfermería. O sea, es tan alto que hubo como un tapanco donde hubo enfermeras que aquí estudiaron. Y bueno, hoy está esta muy visitada exposición de la tortura, que es terrible, pero sí nos habla de una época de nuestra historia en la que aquí hubo una inquisición desde 1571 hasta 1813 de manera oficial. Hubo años más para adelante y para atrás de manera extraoficial. Pero los instrumentos de tortura que se muestran aquí no son los que se usaron en México, no son los originales. En México lo que prevaleció fue el potro, que ese fue el más usado para sacar información. Y bueno, entonces, pero vale la pena verla, son recreaciones, no vayan a comer después de esto, sino vengan ya comidos. Bueno, no, porque van a tener náuseas. Bueno, hagan como quieran, vamos por arriba, por favor. Sí, bueno, este es el llamado Salón de los Espejos. Mucho tiempo los espejos no estuvieron, estos son nuevos, pero aquí había toda esta cantidad de espejos, los vitrales, toda la decoración, como les decía, muy francesa, muy clásica. Y en las historias que yo conozco, aquí es donde se hicieron gran cantidad de actividades culturales, sobre todo, pero también en las fiestas mayores, esto se convertía en una sinagoga. Aquí había rezos y si había donativos de la gente, se usaban para comprar materiales educativos para los niños del Colegio Israelita de México, que surgió en una vecindad en las calles de Colombia, número 39. Aquí también se reunían todos los judíos que pertenecían a asociaciones de izquierda. Había un gran abanico y las cuestiones ideológicas se vivían con muchísima intensidad. Incluso, bueno, como siempre en las izquierdas había, no golpes, pero había desacuerdos, había pleitos, había discusiones. Aquí se reunieron, hay un libro que no sé si lo conocen que se llama Tinísima, de Elena Poniatowska. Ahí mencionan este lugar. Dicen que Julio Antonio Mella, que fue pareja de Tina en una época, vino a México, él era de Cuba, y le iban a hacer una recepción en el club de Tacuba 15, los judíos que simpatizaban con él. ¿Quién sabe si se hizo o no se hizo? Había puesto una condición la comunidad y era que no se anunciara como un evento político. Entonces, bueno, al final ya no se menciona qué pasó con esta reunión, pero aquí es donde se reunían todos.
Aquí también se hicieron gran cantidad de bailes, de fiestas. Cada domingo había música y había gente que aquí venía a ver a quién veía, se hicieron parejas, luego se casaron. Ahorita les voy a enseñar unas fotos fabulosas que tengo. Yo quería empezar en el patio de allá y luego venirme para acá, pero va a haber mucha confusión con las voces, porque en el patio de allá, que ahorita no se reconoce como un patio, pero era un patio abierto, que uno podía ver hacia abajo, ahorita está tapado con un piso, ahí es donde empiezan a reunirse. Primero era, bueno, esta asociación que es en este salón, se llama Young Men Hebrew Association, ¿sí? Que es la Y de los judíos. Aquí se reunían primero estas personas, que ¿quiénes eran? Eran inmigrantes, si no quieren pasar, que no querían participar en el ejército durante la Primera Guerra Mundial. Ellos vivían en Estados Unidos. Entonces, en 1917 se vienen a México y trasladan o recrean esa organización. La Young Men Hebrew Association empezó siendo una asociación social y luego se extiende, digamos, con el Maccabi. El Maccabi es una asociación deportiva que, pues el deporte, bueno, como una proclamación de actividades, no nada más para el cuerpo, sino también para el espíritu, para que los jóvenes estuvieran juntos, para que conocieran muchachos mexicanos en otros deportivos. Y también los del Maccabi, cada 20 de noviembre participaban en las marchas, en las demostraciones que había en el Zócalo. Y esto es fascinante. Fíjense en esta foto que tenemos aquí. Esto es en el Zócalo, afuera de la catedral, un 20 de noviembre de 1932. Aquí es donde entrenaban, había para el básquetbol, y aquí está del otro lado para que la puedan pasar. Aquí tenían básquetbol, ping pong, voleibol. El fútbol no lo jugaban aquí, pero de aquí se iban a los campos que había aquí muy cerca. Tenían boxeo, tenían cualquier cantidad de deporte. Y esto era muy importante para su adaptación al país, para su integración entre ellos también. Estos son, si se fijan, tienen la camiseta de Maccabi y la Y. Era como lo mismo, eran dos asociaciones que estaban muy relacionadas. Y aquí atrás tenemos una invitación que dice: el equipo de básquetbol Maccabi de la Young Men Hebrew Association se honra en invitar a usted y a su apreciable familia al grandioso baile en celebración del triunfo que obtuvo la Liga Interzonas de Básquetbol y que tendrá verificativo el día 2 de marzo a partir de las 21:30 horas en el Palacio de Mármol, Tacuba 15. Y va a haber, dice Carnet, Adolfo Girón y su orquesta. No sé por qué le ponían así Carnet, es como en la variedad. Y dice guardarropa, caballeros, 2 pesos con 50 centavos, damas, 1 peso. Nota, etiqueta o traje negro. Bueno, son de estas curiosidades. Aquí tenemos otra invitación que dice: Asociación Israelita Deportiva Maccabi, Tacuba 15, va a haber un gran festival deportivo que se efectuará tal día, tal hora. Dice, dará en la fiesta para honrar a los mejores deportistas de la República Mexicana y de nuestra asociación. Dará principio el programa artístico deportivo a las 8:30 en punto y finalizará al amanecer. No pierda usted esta verdadera diversión. Nosotros le aseguramos una hermosa y alegre fiesta de toda la H Colonia Israelita de México. Y aquí la entrada es de 1 peso, 1.50 o 2. No sé a qué se deben las diferencias. A lo mejor los que tenían su credencial de este club, que aquí era el Club de Jóvenes Israelitas de México, era de 1 peso. Pero los inmigrantes que iban llegando y no tenían, podían no pagar o pagar 50 centavos. Había este apoyo. Aquí hay otro, un telegrama para un gran festival deportivo, lo pueden pasar y ver ustedes. Esta es otra de las fotografías del 20 de noviembre de 1932 en el Zócalo. Y tengo otras de estas del Maccabi que apenas saqué ayer, que me parecen preciosas. Miren el monumento a la revolución al fondo, ¿sí? Estas fotos son verdaderas joyas y están en el archivo del CDI, del Centro Deportivo Israelita, porque consideran su origen en este edificio, porque los mismos que fundaron este lugar, ya después de que trajeron al resto de sus familias, de que se casaron, que se establecieron,
fundaron el deportivo en 1950 en Lomas de Sotelo, que es un lugar que todavía está ahí. Yo ahí nado y es una maravilla, pero fueron gente muy visionera, muy visionaria. Miren esta del básquetbol femenil. Ahorita traen unos shortcitos que, bueno, les alcanzaba esta falda para hacerle uniformes a 4 mujeres de hoy. ¿Están de acuerdo? Estos uniformes también son históricos. Bueno, estos son los que aquí hacían físico-culturismo, y los que están aquí son abajo en el patio, que ya no existe, cuando esto estaba abierto. Estos son los que hacían pues gimnasia, y todo esto se hacía en estos cuartos alrededor. Este no, este se usaba más para las conferencias, para los bailes, para las bodas. Bueno, este ya es una repetida, sí, pero todas estas las quieren ver. Ahora, pasando a otras cosas, este es fútbol y ping-pong. También aquí se hicieron, en este mismo salón, como lo pueden reconocer, torneos de ajedrez. Lo interesante es que estos torneos, los contrincantes no eran de la comunidad israelita. Entonces se daba esta convivencia. Araiza, yo lo leí en un libro, en una novela, no me acuerdo el nombre, de Vicente Leñero, maravillosa, que todo tiene que ver con una partida de ajedrez. Así va tejiendo la novela. Y menciona a Araiza, ¿sí? Era un campeón mundial. Aquí está del otro lado esto. Aquí afuera había un café. La foto es muy mala porque es de un periódico de los años 30. Lo interesante de estos cafés es que si ustedes piensan en quiénes venían al café, que eran inmigrantes, como les dije abajo, que no entendían la lengua, que no conocían a la gente, que muchos todavía ni siquiera habían traído a sus familias, porque se tardaban 2, 3 y 4 años ahorrando cada centavo para poder comprar un boleto de barco para mandar a traer a la familia. Por eso es que siempre venía un muchacho solo, que era digamos, el joven de la familia, que dejaba a los padres o dejaba a la esposa con los hijos chiquitos y venía a hacer la América. Y si le iba bien, entonces ya veía la manera de que lo pudieran alcanzar. Pero a veces que ese muchacho viniera implicaba vender el anillo de la mamá que le regaló la abuelita, porque era muy difícil la situación. Y entonces, una vez que llegaban a México, trataban de encontrar gente que hablara su mismo idioma. Y este lugar fue el que les dio a muchos de ellos esa oportunidad de conocer gente que hablara su mismo idioma. Literalmente, como les dije, aquí se hablaba yiddish, pero también de manera simbólica, cultural. Aquí se entendía. Aquí también la cultura yiddish vivió todo su esplendor, porque se hacía teatro yiddish. Aquí se hacían los ensayos, aquí se representaban, pero también cuando trascendía la obra, la pudieron representar en el Teatro Arbeu, en el Teatro del Pueblo, que todavía existe, y el Teatro Arbeu ya no existe, pero es un lugar fantástico, es la Biblioteca Lerdo de Tejada, por si no la conocen, muy recomendada. Y bueno, aquí se vivían todas estas cosas. Aquí también venían a tomar clases de español, ¿sí? Y aquí funcionaba un taller o un comité de mexicanización. Cuando yo vi esa invitación me dio muchísima risa. Venga al comité de mexicanización. Entonces, bueno, aquí vemos que hay una clase de español. Hay 2 mujeres ahí que tienen sombreros y pieles. Yo digo, seguro se tomaron la foto un día antes, o más bien, llegaron a México un día antes de la foto, porque esa piel jamás la volvieron a usar en México. Pero en febrero, en Polonia, en Rusia, sin uno de esos abrigos, no podían sobrevivir a los metros de nieve que se acumula ahí cada vez. Bueno, miren, aquí van a poder reconocer el vitral que hay detrás de los novios. Estos novios que se casaron aquí, y yo tuve la suerte de que vinieran conmigo a una de estas visitas. El señor ya murió, él venía también al equipo de fútbol, y aquí está la fiesta. Miren cómo se hacía en este salón, en largos banquetes, se servía una comida totalmente tradicional. No había cambios en el menú, no había opciones de chilaquiles, molletes, sashimi de comida japonesa o pasta. Siempre era comida yiddish, comida europea en estas bodas.
Ya había aquí desde antes judíos del Medio Oriente y del Mediterráneo que hacían sus propias comidas tradicionales. Pero lo que se acostumbraba en estas bodas ashkenazís eran estos platillos que ya solamente se sirven en las casas. En algún momento en la Ciudad de México hubo algunos restaurantes. Bueno, aquí se anuncia un baile de máscaras de la festividad de Purim, que ya es la próxima semana, creo que de hoy en 8 es Purim, que es una fiesta donde la gente se disfraza. Y este es de los judíos de Damasco, Siria. Se llamaba el Club Social Joven Israel, que tiene el gusto de invitar a usted y a su apreciable familia al gran baile de máscaras, que para conmemorar las fiestas de Purim, Lo que me interesa de esto son los anexos. Dice, notas, se suplica asistir con antifaces para mayor lucimiento del acto. Encarecemos no traer niños para evitarnos la pena de negarles la entrada. Era un carnaval de Purim, pero los niños estaban prohibidos. Las personas disfrazadas deberán identificarse a la entrada ante la comisión de admisión únicamente. Porque bueno, para que no hubiera ningún problema. Y aquí hay una foto de ese, no veo a nadie con antifaz, a lo mejor ya era tarde y ya se lo habían quitado, pero esto es también en este salón. ¿Qué más de este salón? Bueno, cuando vino el gran violinista Yasha Heifetz, que en su momento era lo mejor en el mundo, tocó en el Palacio de Bellas Artes, pero sus paisanos le hicieron aquí una recepción. Y esta es una fotografía que nos muestra esa recepción en este salón. Y aquí está la que encontré en casa de mi abuelita, que cuando le pregunté qué es lo que estaba pasando no se acordó, pero era una conferencia. Y por aquí tenemos otra conferencia en este salón que sí tiene la información. Este es del Archivo General de la Nación, y dice que en 1934 vino el profesor de la Universidad Gavino Palma a hablar sobre los recursos naturales de México. Los inmigrantes querían saber qué era el país al que habían llegado, y entonces vienen aquí a escuchar estas conferencias en español. Muchos todavía no lo dominaban, pero ahí medio le iban agarrando. ¿Sí? Todos eran vendedores ambulantes que andaban por las calles con toda la tienda encima de su cuerpo, con 2 o 3 o 5 palabras en español, tratando de darse a entender y vender cosas de puerta en puerta o en los mercados hasta poder hacer un pequeño patrimonio para poderse establecer. Bueno, aquí hubo un festival de música. Estas niñas están fantásticas. Aquí se ponía un estrado y era donde se hacían los bailes, se hacía el teatro. En algunas de las fotos pueden ver este detalle de madera del edificio. Bueno, otra cosa que sucedió aquí es que los inmigrantes judíos tenían una caja de préstamos que era para ayudar si alguien estaba hospitalizado, si alguien tenía una necesidad, si alguien quería rentar un puesto en el mercado de la Lagunilla, o si alguien murió y no tenían dinero para el entierro. Esa caja les ayudaba con estas necesidades. Pero después la Secretaría de Hacienda les invita a los que dirigían esta caja a que se conviertan en un banco formal. Esto fue muy complicado, había que juntar una cierta cantidad de fondo, pero el Banco Mercantil de México nace en este salón. Lo pueden ver de los lados de la foto, en yiddish. Todas sus primeras juntas y su papelería fueron aquí en este salón, fueron en yiddish. Fue en 1938 y ya después derivó en otra cosa. Hoy es el BBV, pero aquí tiene su origen este banco. Esa es una historia interesante. Bueno, aquí hay otra invitación a una conferencia que se llama El papel de la juventud en las transformaciones sociales. Y aquí pueden ver cuándo fue, qué fue, etc. Yo quisiera pasar a otro salón para movernos un poquito, pero no sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que he dicho, algún comentario, alguna aportación. Creo que usted tiene. Sí, yo sí. Bueno, yo primero quiero decirles que yo formé parte del ballet de Amalia Hernández en su iniciación. Soy de los que inauguraron el ballet folclórico, y con el ballet viajamos por todo el mundo. Un poquito más cerca de eso. Con el ballet viajamos por todo el mundo. Entonces, en 1963 fui a Israel, por eso tengo tanta solidaridad con Israel, porque fuimos
fuimos a Israel a trabajar, a bailar, y trabajé en un kibbutz. Es decir, un kibbutz es donde se estaban apenas sembrando vegetales y eso. Después, 2 años, 3 años después, fuimos a nuestra primera gira a Rusia. Y estando en Polonia, en un lugar que se llama Born, que se llama Katowice, fuimos las embajadas o los consulados, viajábamos 100 gentes, nos daban paseos. Y entonces ese día íbamos todos muy contentos porque queríamos un día de campo a un lugar que se llamaba Auschwitz. Y entonces cuando llegamos, yo dije, ay, pues esta es una fábrica abandonada, ¿o qué es esto? Mejor hable fuerte. Lo que vimos allá adentro, Júntense más. Ajá. lo que vimos allá adentro, las bailarinas empezaron a llorar. Empezaron a llorar todas. Y yo, cuando veíamos ese horror que había ahí, me enojé mucho. Dije, ¿por qué no nos trajeron a este lugar? Nos hubieran dicho a qué veníamos aquí. Y me dijo uno de los que estaban ahí, eso nos gusta, que se enoje la gente cuando llega aquí a este lugar, para que vean lo que pasó aquí. Hasta la fecha, todavía a veces, claro, pero tengo sueños de lo que viene. Fue una cosa espantosa. Ahora, ya hablando de esto, pues yo conocí también más joven este lugar. Allá había un gimnasio, un gimnasio de gente muy popular. Luego soy muy amigo de Rafael Tovar y de Teresa y de la señora que murió, la que fue mi amiga. Y, ¿cómo se llama? Pues con tanta información que nos ha dado la señorita, pues ya me estoy ofuscado. Pero yo tengo una foto, yo tomo clases en la Casa Lam con el maestro Berlioz. Y entonces, un día en una revista encontré una fotografía de este lugar con los bailes y todo. Pero con estas fotos yo creo que era cuando hacían las fiestas muy elegantes. Porque aunque decía, este es el club israelí, las gentes estaban llenas de joyas y de unos vestidos que usted, si se quiere, se las puede pedir al maestro Berlioz, usted lo conoce. Y yo le voy a decir hoy que tenemos clase, si es que todavía la tiene esa foto. Y pues esa es mi aportación y verdaderamente cada día aprende uno algo. Estoy fascinado con esto y voy a ir. Hace poco hubo allí en la biblioteca de Miguel Alemán, la embajadora de Israel, porque fuera el aniversario, y entonces yo estuve ahí y también aporté algo, y también en la biblioteca de, ¿cómo se llama?, de Vasconcelos. Le voy a decir una cosa, y en el edificio que yo vivo, que era de Rafael Tovar, de la señora Tovar y de Teresa, es en la colonia Roma, se llama la Casa de las Brujas. Ahí he vivido toda mi vida, pero cuando yo era chamaquito estaba lleno de nazis. Eran puros nazis, gente muy elegante, muy amable. Ay, todos las queríamos mucho. Quién sabe que no se hubiera ido si hubiera ganado la guerra. Pero las recuerdo muy bien. Y en 45, yo ya más grandecito, vi cuando Gobernación llegó y se los llevó a todos. Y en la florería Matsumoto también se llevaron a los japoneses y muchos que vivían allá. Usted se acuerda, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Espías ni nada así, pues. Bueno, lo que pasó es que mientras México México entró a participar en la guerra con los aliados, con el escuadrón que la verdad es que no fue la gran cosa, pero se convirtió en enemigo de todos los enemigos de los aliados. Entonces a los alemanes les incautaron todas sus propiedades, sus fábricas y demás, y los mandaron a Perote, en Veracruz, a hacer trabajos forzados, y era un campo, le llamaban un campo de concentración, digo, nada que ver con los campos alemanes, pero eso sucedió en Veracruz, no sé si ustedes sabían. Yo de Veracruz no. También. Sí, pero fue la cuestión de los japoneses. Los chinos, los japoneses, fueron los que de plano sí estuvieron confinados en Chiapas, Veracruz, todo eso. Sí, ciertos judíos alemanes pro-nazis también, pero básicamente cuando viene la guerra, la Segunda Guerra Mundial, México, como postura ideológica, fue mucho más pro-alemana, discúlpenme, que pro otra cosa. No les gustara nada a los judíos. La discriminación siempre existió, y más con la guerra. Disculpen, pero esa es la verdad. Sí. La vivió mi padre, la vivió mi abuelo,
y un poquito hasta yo. La sigo En la Plaza viviendo. Río de Janeiro, en la esquina había un restaurante que se llamaba La Suástica. Ay, Bueno, en la tablita Eso, es la la suástica, ¿no suástica. se llamaba la suástica? Sí, no sé por qué, pero bueno. Era de puros alemanes, tenían la bandera alemana en la puerta. Híjoles. No, es muy interesante ver cuáles fueron las resonancias de todo esto en México. La sinagoga de Justo Sierra, a donde yo los invito a todos, Yo voy a ir. fue fundada en 1941. La guerra estaba en pleno. Los que la construyeron estaban influidos directamente, no influidos, afectados, porque eran europeos cuyas familias les escribían cartas cada tanto. Las cartas tardaban 4 o 5 semanas en llegar, pero siempre estaban en comunicación. Y de repente no había cartas y no sabían por qué, hasta que empezó a llegar toda esta información y se dieron cuenta lo que estaban haciendo los nazis. Entonces, bueno, en México hubo propaganda nazi que entró a través de la embajada alemana y que se filtró a México, pero el gobierno no los apoyaba. Eran grupos que por fuera estaban pidiendo la expulsión de los judíos del país. Y eso fue lo que provocó que se fundara el Comité Central Israelita de México. Adivinen dónde nació este comité. Aquí, pero ahorita les voy a enseñar en qué salón, que es el que les dije que es el Versallitos de México. Sí, perfecto. Como les decía, es de esos lugares que uno va caminando por afuera y no se imagina que se lo va a encontrar adentro. Y la verdad es que esta es una oportunidad. La Feria del Libro nos da la oportunidad de conocer este palacio porque no está abierto al público. Yo les puedo contar una anécdota de cómo logré poder entrar al edificio. Cada que yo venía me decía la persona que estaba encargada de la puerta: no puede pasar, la dueña no da permiso, no puede entrar, por favor, se lo pido, no puede pasar. Y así fueron varias veces hasta que una vine y me dijo: no, y hoy menos porque la dueña está allá arriba y se puede enojar. Y le dije: ¿la dueña está allá arriba? Me dice: sí. Le digo: le pido un favor, dígale nada más que mi abuelita venía aquí a bailar los domingos. Digo, inventé, pero algunas veces vine. Está bien. Total, después de 10 minutos regresa y me dice: ¿qué dice la dueña que le ponga alfombra roja? Yo no entendí por qué, pero entré así como muy importante. Y me dice: ¿cómo? ¿Que tu abuelita conoce este lugar? Y ella venía así y vive, ¿sí? Por favor, es que yo quiero saber cómo era, porque ahorita está muy bien, pero estaba en muy malas condiciones. Total, vine con mi abuela que ya no vive y fue un desastre porque no se acordaba de nada. Pero ahí surgió una amistad con la señora María de los Ángeles Bogue, que es la dueña, y bueno, ella me puso en contacto con Evencio, que por ahí anda, y que yo le agradezco. A ver, venga, porque este señor que vive aquí con su familia le tiene muchísimo cariño al edificio, lo ha estudiado, lo ha investigado, lo ha difundido, y de verdad que yo estoy muy agradecida porque Yo soy Evencio, él es Evencio. la máxima cronista y que tiene todos los datos de esta casa es la señora Moni. No, bueno, yo tengo unos y usted tiene otros y ahí nos lo compartimos. Y luego Samuel Morales, y leí un artículo ayer precioso del arquitecto Rafael Fierro. Y bueno, el chiste es que nos lo compartamos. Entre 3, 4 nos hemos ido complementando, pero la niña Mónica aquí presente es la que tiene ordenado, catalogado y bien organizado todo el informe sobre esta casa. Sabe quién la construyó, en qué año. No, lo quién peor es fue que ya quedé constructor. pésimo porque no me acuerdo quién la construyó, pero ahorita les voy a decir. Voy a ir por el Entonces, la papel. mejor descripción que puede hacerse de esta casa, única, no hay otra que se le parezca siquiera. Esta es una casa única, ¿están de acuerdo? No hay otra. ¿No? Es una maravilla. Y este salón, que era la sala de estar, yo le llamo la presala de té, la sala de té y la postsala de té. Aquí es a donde invitaban a los invitados distinguidos. Y aquí hubo una chimenea con vista doble en esta parte, pero parece ser que los dueños de hace mucho se la tuvieron a bien llevársela y pusieron esto, pero
Lo que se acostumbraba antiguamente cuando se construyeron estas casas era comprar elementos decorativos por catálogo. No es de que se hacía con cincel, uno por uno. Hay ciertos elementos que se compraban por metro, por catálogo, y que luego ya se uniformaban. Tenemos aquí unos lienzos pintados originales que están muy dañados, pero que aquí siguen, son originales. El piso original de acá es precioso. Después ya le pusieron esta madera. Bueno, esta foto nos muestra, y si la quieren pasar, al grupo que conformó el Comité Central Israelita de México. Antes de esto fue la Cámara de Comercio Israelita de México, que era un grupo que se ocupaban de ayudar a los inmigrantes en cuestiones legales. Por ejemplo, muchos inmigrantes en los años 30 se convirtieron en ciudadanos mexicanos. Para hacer esto había que llenar una serie de documentos que, bueno, si no conocías el idioma, no conocías las leyes, no conocías las reglas, era imposible, pero este grupo les ayudaba con esto. Ya después, si había gente que había creado en las vecindades un taller de costura para hacer blusas, para hacer pantalones, y querían crecer y querían crear una fabriquita, bueno, ellos les ayudaban con las leyes de importación de estas máquinas y demás. Primero era esto, pero cuando en 1933, retomando el tema que había hace rato, cuando Hitler sube al poder en Alemania, empieza a llegar a México mucha propaganda antisemita. Se crean campañas pidiendo la expulsión de los judíos del país, que, como les dije, no eran campañas apoyadas por el gobierno. El gobierno no los apoyaba, pero molestaban a la gente. Rompían con piedras los cristales de las tiendas de los judíos, los corrieron del barrio, del mercado de la Lagunilla. Esto fue un poco antes de Hitler, pero ya empezaba un movimiento que se pintaba de nacionalista, pero que realmente era antisemita, porque al principio era México para los mexicanos. A mi abuelo le pasó, él tenía un puesto en la Lagunilla y cuenta que llegaba gente que juntaba así una bolita, pero no como yo, sino que les regalaba algún pañuelo, algún lápiz o algo. Y ya que estaba la bola, decía: el dueño de esta tienda es judío, es un traidor a la patria. No entren a comprar a esta tienda, porque si lo hacen, están traicionando a la patria. Entonces la gente se iba, y esto fue muy difícil, muy desgastante. Y bueno, hubo quienes cerraron las tiendas y hubo quienes aguantaron unos años hasta que esta crisis pasara. Entonces este grupo que se fundó acá, que era la Cámara de Comercio, se convirtió en el Comité Central para ayudar a defender estas críticas, estos ataques, y también para seguir con una relación de dar a conocer la comunidad, que tuviera vínculos con las diferentes instancias del país, que eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Pero empezó aquí, empezó en yiddish también, y ya luego cambiaron al idioma español porque integraron inmigrantes que venían de otros países que no hablaban yiddish. Pero todo el tiempo se estaban peleando por eso, porque cambiaban al yiddish instintivamente, y los que no lo entendían decían: ¿para qué nos invitan si no les entendemos? Sí, perdón. Y entonces cambiaban al español, pero a los 5 minutos ya estaban otra vez con el yiddish, porque no se daban cuenta. Bueno, ustedes escucharon que hace 2 días murió Raquel Tibol, que fue un gran personaje del arte mexicano fundamental. Bueno, ella estuvo casada con Boris Rosen. Boris Rosen, y ellos dos eran de izquierda. Él estuvo muy activo aquí en Tacuba 15 en lo que se llamó el Peretz Club, que honraba el nombre de un poeta yiddish, que era Isaac Leibush Peretz. Y aquí se fundó este club, y luego aquí hubo una biblioteca, y él fue el que dirigió esa biblioteca por muchos años, que pues tenía volúmenes en yiddish, en polaco, en ruso, en inglés, y también recibían un periódico en yiddish que se llamaba el Vorwärts, que tenía una sección que se llamaba Der Winkelbrief, que era como Doctor Corazón, y eran las historias dramáticas de los inmigrantes en Nueva York, que contaban sus pesares, que eran terribles, ¿no? Por ejemplo, una señora: tengo 7 hijos, mi esposo se murió, no tengo dinero, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendan? ¿Cómo puedo sobrevivir? Y entonces en el siglo
siguiente número le contestaban, pues le recomendamos que acuda a la Bnei Brit, que es una logia que le van a ayudar, quién sabe qué. Y entonces la gente a veces venía aquí, que recibían ese periódico, para leer estas telenovelas de la vida real, porque acuérdense que la gente no tenía televisión. Si uno tenía radio, mi mamá que vivía en La Lagunilla dice que el vecino compró un radio y ahí iban todos a oír las luchas ahí encimados, porque pues no era algo común. O sea, eran tiempos en los que podían ir al cine de repente, nadie tenía dinero, nadie tenía para nada más que el día a día y la sobrevivencia. Entonces, bueno, están los paseos, en la Alameda estaban los paseos en Chapultepec, y ya ir a Xochimilco era un gran día en que todo el mundo, bueno, se cocinaban algunas cosas y se las llevaban a las trajineras. Esta es una foto de la biblioteca, no era en este salón, era en alguno de los de allá, que como les dije en alguna época fue Boris Rosen, el esposo de Raquel Tibol, que como dato curioso me contaron que entre ellos hablaban en yiddish. El yiddish era la lengua del pueblo, no era, a diferencia del hebreo que era considerado una lengua elitista, era la lengua de la sinagoga. Ahorita ya se reactivó desde 1948, desde antes, para un estado moderno en el que se habla ese idioma, pero estaba muerta, nada más se hablaba en la sinagoga. Entonces, los obreros de Polonia que estaban reunidos en un partido que se llamaba el Bund, veían el yiddish como su verdadero territorio. Entonces, la gente que estaba en la lucha era la lengua que usaba y esa era la que había que hablar. Entonces, a mí me contaron eso de Raquel Tibol con Boris Rosen, a saber si es verdad, yo creo que sí. Bueno, y aquí también se editaba una revista que se llamaba Nosotros, y que en alguna época Eli de Gortari fue el editor, porque él se llevaba con todo este grupo de gente. Aquí pueden ver el índice, yo le saqué una fotocopia porque la verdad se me caía de las manos. Diga usted quién fue Eli de Gortari. Bueno, él fue un intelectual mexicano, un gran filósofo. Fue un gran filósofo, historiador y novelista, ensayista, y uno de los grandes pilares de filosofía en México. Extraordinario ser. Sí. Ese era Eli de Gortari. Margarita de Gortari. Que era tío de Salinas. Era Claro. Ya. Margarita. Yo no sabía eso. Gracias. Y esa revista que dice usted, esa revista que usted aquí se fundó y sí. existe en Israel, Al-Aretz se llama. Bueno, Al-Aretz es un periódico muy importante en Israel, con editoriales de crítica maravillosos. Ángeles González Gano escribió una nota en el periódico en el que dice que la feria nos permitía la oportunidad de un inmueble que estaba cerrado hasta antes de nuestra llegada aquí y que ahora ya acobija también al Museo de la Tortura, y entonces todo el mundo puede entrar, pero nada más hasta el vestíbulo. La feria permite hacer este recorrido y de verdad nosotros estamos agradecidísimos con Mónica de que nos permita utilizar sus conocimientos, de que ella venga con ese entusiasmo y comparta sus conocimientos con todos ustedes. Un breve reconocimiento: el Castillo de Chapultepec y el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, su director Salvador Rueda Smiter, nos mandó estos celularios para obsequiarlos, y como un mínimo reconocimiento te queremos obsequiar uno, Mónica. Gracias. Y tenemos este libro, que es el libro en circulación en la América Colonial, coordinado por Pedro Rueda e Idalia García. Es un libro que nosotros pusimos un capital económico para poderlo financiar, todavía no se presenta, y entonces, Mónica, te queremos obsequiar uno de estos libros. Ya salí yo ganando. Ya. No, también nosotros y el público que nos visitó. No, qué gusto. De verdad, a mí me encanta cada vez que me llega la llamada de César para invitarme a esta feria. Me encanta porque además, bueno, a mí el edificio me parece fantástico, pero estar entre los libros antiguos y entre los libreros y todo, es otro espíritu. Claro, es más cómodo para mí dar la visita cuando el edificio está vacío, pero estar en esta feria y hablando del edificio, donde además mucho de lo que yo hablo es de la historia de los judíos que aquí estuvieron. Aquí hubo una gran vida cultural y literaria, pero en idioma yiddish. Entonces para mí es muy representativo y muy significativo este lugar, y yo te agradezco siempre la invitación y a todos por estar aquí, por participar.
No, para nosotros ha sido un gusto estar en este inmueble y tener una noción clara con la conciencia de en qué inmueble nos encontramos. Uno, porque precisamente le da un sentido a esta cantidad de libros. Otro, nos ha podido ofertar la cuestión del cine, del video, de la proyección, porque aquí en el Cine Aladino, de hecho, retomando esa situación, ya hemos organizado 3 ciclos de cine a partir del aniversario de 100 años de Santa. Hemos organizado proyecciones aparentemente infantiles que anteceden los actos de magia que incorporamos, todo un poco recobrando la memoria y el sentido de este inmueble, y pues te agradecemos mucho, Mónica. No, sí, échenle un ojo a toda la programación porque está fabulosa y vale la pena ver todo lo demás que hay por acá. Y yo les decía, bueno, la visita es entrada libre, pero traigan dinero porque se van a querer comprar uno de estos libros, por lo menos que son tesoros increíbles. Sobre este edificio, bueno, está un libro sobre betlemitas, no sé si incluye todo lo que es de Tacuba 15. Yo la verdad saqué lo que tengo de diferentes relatos, de diferentes libros, y se me olvidó leerles un pedacito, y si tienen tiempo y me permites, lo tengo aquí en el teléfono. Es de José Woldenberg, del IFE. Él escribió una novela preciosísima que se llama Las ausencias presentes, y a lo mejor alguien aquí lo vende porque ya no se consigue en las librerías. Es de la editorial Cali Arena. Sí. Y él, se supone que la novela es una antropóloga que entrevista a un inmigrante, pero la verdad yo creo que es él con su abuelito. Y ahí él tiene este relato, que no sé si ya lo conoces, pero que habla de este lugar. Y dice así. Dice, y por esos años, como si se tratara de historias paralelas, cuando llegué a la capital, México era una ciudad majestuosa y su plaza amplia como el mar. Pero para mí, el centro verdadero se encontraba en Tacuba 15, el Palacio de Mármol. Era cálido como el verano y acogedor como una buena casa. Ahí acudía a leer y a tomar té, a discutir y a pedir consejo, a orar y a festejar. Tacuba 15 era el símbolo de la solidaridad, el recinto de la hospitalidad. Su fachada sonreía cuando alguien entraba y dentro se respiraba, en desorden, el sosiego. Era una maqueta del pasado y un puente hacia el futuro, una isla de tranquilidad en un paisaje inquietante. Tacuba 15 fue, a fin de cuentas, una palabra mágica, una realidad contundente y quedó grabada como un tatuaje en la memoria. Fue señal para pensar en una estancia definitiva, la piedra sobre la cual fundábamos una comunidad. De aquellos años 20, tempestuosos y decisivos, una imagen y una tonada sintetizan mis sentimientos encontrados. Bueno, y ahí sigue. Pero como dice, fue lo que detonó la idea de sí quedarse, porque no sabían si México iba a ser un lugar definitivo. Pero en Tacuba 15 encontraron esa tranquilidad y esa seguridad. Si pueden leer ese libro, tiene unos relatos. Hay uno sobre lo que él sintió cuando entró a un mercado. Imagínense una persona de Polonia o de Rusia, no sé, lo que sintió cuando se comió un mango por primera vez. Habla de la carnosidad, habla de un acto carnal con el mango y la piña. Es precioso. Entonces yo se los recomiendo, y con eso quería yo terminar. De hecho hay un libro muy interesante sobre la inmigración antenazi, donde es interesante ver los vestidos de charros, o Sí. de China poblana, Sí. o fotos de la villa, precisamente en ese proceso de ser inmigrantes y adaptarse a una cuestión nacional y seguir teniendo toda una cuestión de origen, ¿no? Así es, de sentir que eran parte de este país. Y yo les conté que aquí hubo un comité de mexicanización que funcionaba en Tacuba 15, y alguien me preguntó, el arquitecto de este lugar fue José Telles Girón, que en 1874 diseñó también el Teatro Arbeo. Ese dato se los debía y ahí está. Bueno, pues creo que ya, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Gracias. ¿No? Entonces, por favor, un aplauso para la